Hola, buen día. Mi nombre es Diana Treto Cordero y hoy voy a estarles explicando lo que es la Neisseria gonorrhoeae, coloquialmente o más dicha, la gonorrea, que también se puede presentar como un gonococo. Muy bien, empezaremos con su morfología y estructura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver cuáles son sus características para poder invadir. Sabemos que taxonómicamente es del reino protista con un orden neiserial, como vimos en el título anteriormente. Estas son bacterias, como todas las demás que hemos visto, gram negativas, esféricas y sin motilidad, aerobias y anaerobias. O sea que tanto unas utilizan oxígeno como otras no. Son heterótrofas, ¿por qué? Porque dependen o utilizan carbono orgánico y carbohidratos como requerimientos metabólicos. Las células se presentan en pares o masas con sus lados adyacentes aplanados, que veremos más adelante. A su vez, son parásitos obligados de las membranas mucosas en humanos. Aquí se puede señalar que sería el tracto urogenital, que como ya sabemos, uretra, cuello uterino, útero, trompas de falopio, el recto, la garganta y los ojos y muchos más. Este principalmente se va a transmitir por contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, y también puede afectar la conjuntiva ocular. Muy bien, como ya les he estado diciendo, ahora en su morfología exacta vamos a tener peptidoglicano, que va a estar en su pared, una membrana externa, una membrana citoplasmática, que también va a estar acompañada al exterior por unos pelos o fimbrias, que son las 3 capas de la envoltura celular, las que ya acabo de explicar, y todas estas van a dar un desarrollo celular, obviamente maligno. Esta bacteria es un diplococo gram negativo, como les dije, cuyo tamaño oscila entre 0,6 a 1 micrómetro de diámetro. Los cocos individuales tienen aspecto de riñón o grano de café, como se puede ver aquí en movimiento, y como les había dicho, son 2 masas en conjunto o a veces uno o así, como este. Los microorganismos se visualizan al microscopio de luz como diplococos intracelulares dentro de los polimorfonucleares neutrófilos, también a veces en gran número. Muy bien. Respecto a su estructura, las estructuras de la superficie van a comprender cosas muy interesantes e importantes. La Neisseria gonorrhoeae carece de cápsula. Además, la superficie más externa de su estructura está compuesta por fimbrias, como les había dicho, largos pelillos de proteínas compuestos de subunidades de péptidos, o pilis, con un peso molecular de aproximadamente 20.000 daltons, o sea, esa es la importancia. Encontraremos aquí, por ejemplo, las proteínas POR. La proteína POR se extiende a través de la membrana celular del gonococo, membrana celular, no lo olviden. Tiene una disposición en trímeros para formar poros en la superficie a través de los cuales algunos nutrimentos entran a la célula. Aquí podemos ver cómo se encuentran conformados, lo que sí sería real, porque esto al final de cuentas es un diagrama para poder dar a su entendimiento. Y de hecho aquí está a color. También va a contar con una estructura antigénica, que es como un resumencito. Esta Neisseria nos dice que va a tener un agar ML3. Cápsula va a estar ausente. Pelos, fimbrias, o sea, estos antigénicamente diversos. También veremos que va a estar asociados a la adherencia de proteínas 2 u OPA, que veremos más adelante. O sea, ¿cuál es la función de estas o para qué le van a servir? Porinas, por eso por, no olvidemos eso, por A, por B, por eso acá. Es como si se reiterara o explicara el por qué. También nos dice que van a estar estos asociados con bloqueo AB, B a la superior, que es la proteína 3. Y estos se van a transmitir, como ya les dije, por contacto sexual y nos pueden dar algunas enfermedades como letritis, cervicitis y muchas más que veremos más adelante. Como les dije en la tabla anterior, que estaban las proteínas OPA, intervienen en la adhesión de gonococos dentro de las colinas y en la adherencia de los gonococos a los receptores de la célula hospedadora. También contarán con lipooligosacárido, que a diferencia del polisacárido de otros gram negativos, el gonococo tiene que posee actividad de endotoxina y carece de cadenas largas de antígeno O.
como a su vez les dije que tenía proteínas 1, 2 y 3. Aquí, en la membrana externa trilaminar, están presentes las proteínas y polisacáridos. Entonces es poca la importancia que tiene la proteína 3. La proteína 2 es la responsable de la adherencia de esta especie a las células epiteliales humanas, en tanto que la proteína 1 se presenta en trímeros para formar poros en la superficie a través de los cuales penetran algunos nutrientes de la célula. Ahora refiriéndonos a otro punto, que son las características para la identificación y subtipificación, vamos a encontrar primero a la identificación. ¿Qué quiere decir? Debemos de recordar que esta se basa en características morfológicas, tintoriales, bioquímicas y de cultivo, como se muestra en esta imagen. Lo primero son las características morfológicas y tintoriales. ¿Cuál es la morfología? La morfología, igual, reiterando, son diplococos gram negativos que presentan una forma característica de grano de café. Lo que es interesante. ¿Dónde se van a localizar? Estos, en muestras clínicas, especialmente en exudados uretrales, es común observarlos intracelularmente. Por eso aquí se ve en esta imagen dentro de los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, que aquí se muestra en pequeñito. También vamos a tener su estructura, que no poseen cápsula verdadera, a diferencia de la N-meningitidis, pero tienen fimbrias, que son esenciales para la adherencia y para la virulencia, sino cómo va a funcionar de hecho. También tendremos por segundo lugar a la identificación bioquímica y de cultivo, como se puede ver aquí. Para confirmar la especie se utilizan las siguientes pruebas. Tenemos, por ejemplo, el requerimiento de cultivo, que es un microorganismo exigente, fastidioso, y requiere medios enriquecidos como el agar chocolate. Para muestras con flora normal, por ejemplo en el recto y en la faringe, se utiliza el medio selectivo Dyer-Martin, que contiene antibióticos como vancomicina, colistina y nistatina, que aquí se puede ver. Esta atmósfera, no debemos de olvidarlo, que requiere una atmósfera suplementada con 5 a 10% de dióxido de carbono o capnofilia y de alta humedad, como se muestra aquí. También tendremos a la prueba de la oxidasa, que debe ser positiva, por lo que es característica de este género. También la prueba de la catalasa, que es positiva, como vimos en nuestras prácticas. Vamos a utilizar carbohidratos, que es la prueba de la cistina tripticasa o CTA, que no se nos olvide. Y esta es la clave para la identificación de esta especie, ya que solo oxida la glucosa, como se muestra aquí en amarillo. Es negativa para la utilización de maltosa, lactosa y sacarosa, o sea, solo en glucosa. Luego nos iremos al segundo paso de aquí, que es la subtipificación. Aquí debemos ver cómo hay marcadores avanzados de esta Neisseria. Entonces, debido a la alta variabilidad antigénica del gonococo, se utilizan varios sistemas para sus estudios epidemiológicos, obviamente. Primero, tendremos a la auxotipificación. ¿Qué quiere decir? Pues clasifica las cepas según sus necesidades nutricionales específicas. Por ejemplo, requerimientos con arginina, hipoxantina u uracilo. Las cepas, estas las que les acabo de decir, AHU, suelen asociarse a infecciones diseminadas y mayor sensibilidad a la penicilina. Y también vamos a tener otra, que es la serotipificación. ¿Qué quiere decir? Que se basa esta principalmente en las variaciones de la proteína 1 por B, como les acababa de decir anteriormente, que es la proteína porina principal de la membrana externa. O sea, esta del tal no tenía una función muy importante, pero sí se encontraba en gran medida. Principalmente se va a dividir en dos serogrupos principales, IA, aquí está, y IB. Luego tendremos una caracterización molecular, o sea, métodos más modernos. Tendremos la NGMAST. Aquí vamos a tener que esta Neisseria va a ser multiantigénica en una secuencia de tipificación. ¿Qué quiere decir? Que evalúa las secuencias de los genes por B y TBPB. Sabemos que este va a ser un método muy utilizado para rastrear brotes actuales.
Luego tendremos otra que es la MLST, que se encuentra aquí en inglés. Está basado en la secuencia de 7 genes constitutivos. Aquí se puede ver por B, gen B, pen B, gen 4, gen 5, gen 6 y gen 7. Es como si fuera así. Entonces, ¿para qué es esta? Para estudios de evolución a largo plazo. Y vamos a tener aquí al antibiograma, que ya hemos visto en nuestras prácticas, que es dada la aparición de cepas multiresistentes. La subtipificación mediante perfiles de susceptibilidad es crítica. ¿Qué quiere decir? Que es especialmente para detectar la producción de beta-lactamasas. Entonces, ¿por quién va a estar mediada? Por los plásmidos. Que no debemos de olvidar eso, que es de verdad de mucha importancia. Por otra parte, vamos a tener a las toxinas y enzimas extracelulares que tienen que ver, pues estas son biológicamente activas. Algo importante que no debemos de olvidar es que esta Neisseria no produce exotoxinas de la misma manera que otros patógenos. O sea, no es que no las produzca, sino que no la produce de la misma manera, con la misma expresividad génica. Pero bueno, empecemos primero con la endotoxina, lipo-oligosacárido, LOS. ¿Esta por qué va a ser importante? Porque va a tener una actividad biológica donde va a ser la principal responsable de la respuesta inflamatoria y el daño tisular. Carece de la cadena lateral del antígeno O, que ya dijimos al principio, pero posee una fuerte actividad de endotoxina. No olvidar que es diferente, ¿ok? Entonces su efecto es que va a estimular la liberación de citocinas proinflamatorias, como este TNF-alfa, lo que provoca el reclutamiento de neutrófilos, como ya habíamos dicho, y el exudado purulento característico, o sea, hay mucha pus. También es responsable de la toxicidad en las trompas de falopio, que en la enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso al principio en la tablita, cuando se resumía, se mostraba como EPI. Aquí se ve un daño tisular local que se da por toxicidad de este gonococo. Y luego vamos a tener otros componentes con actividad biológica, como se puede ver aquí, las proteínas ya mencionadas, las proteínas POR, las proteínas OPA y las proteínas RMP, que veremos qué es lo que hacen. Por otra parte, vamos a tener como segundo a las enzimas extracelulares y proteínas de membrana, que tendremos a la proteasa de IgA1. Esta es una enzima extracelular crucial para la colonización de las mucosas. Su función es inhibir específicamente a la IgA1 humana en la región de la bisagra. ¿Cuál es su impacto? Pues este elimina la principal barrera de anticuerpos en las superficies mucosas, ¿haciendo qué? Pues haciendo que la bacteria se adhiera a las células epiteliales sin ser neutralizada. Sabemos muy bien que nuestras superficies mucosas, las que ya les había mencionado, están protegidas por anticuerpos llamados inmunoglobulinas A, por eso aquí IgA. Su función principal es el secuestro bacteriano y se pegan a las bacterias y evitan que éstas se adhieran a nuestras células. Si la bacteria no se adhiere, el flujo de orina o moco simplemente la barre hacia afuera de nuestro cuerpo, por ejemplo. También tendremos a las beta-lactamasas, que esa puede ser alguna pregunta que pueden hacer. O sea, ¿qué tenía que ver con las lactamasas anteriormente? Y aquí nos dice que aunque no todas las cepas las poseen, muchas han adquirido plásmidos que codifican estas enzimas. Aquí tenemos el primer ejemplo de las proteasas de IgA1. Decidí hacerlo con un Pac-Man para que pudieran entenderlo mejor, cómo se da una escisión, o sea, cómo corta, escinde. Y las beta-lactamasas, veremos que su función es hidrolizar el anillo beta-lactámico de la penicilina. O sea, hidrolizan. ¿Y qué impacto tiene? Pues confieren resistencia total a la penicilina, convirtiendo estas cepas en PPNG, que aquí se muestra. Entonces creando una resistencia a la penicilina y en el otro una colonización de mucosas, que de hecho tiene una gran importancia.